El Anticristo por Friedrich Nietzsche, parte 22. Una religión de esta índole concebirá todo medio como bueno si con él se puede envenenar, calumniar y desacreditar la disciplina del espíritu, la pureza y la rigidez en las cuestiones de la conciencia del espíritu. Una fe que se impone representa un veto contra toda actividad científica y en la práctica significa la mentira a toda costa. San Pablo comprendió que esa mentira implícita en su fe resultaba necesaria. Posteriormente la Iglesia comprendería a su vez a San Pablo. El Dios que se inventó San Pablo, ese Dios que reduce a la nada la sabiduría del mundo, que en un sentido más estricto sería la filología y la medicina, que son las peores enemigas de toda superstición. No es en realidad otra cosa que la decisión firme de San Pablo de llamar a Dios a su voluntad personal. El concepto de Torah, doctrina, es algo esencialmente judío. Pero es San Pablo quien quiere aniquilar la sabiduría del mundo, y sus enemigos son los buenos filólogos y médicos de la escuela de Alejandría, y es a ellos a quienes trata de combatir. En realidad, no se puede ser filólogo y médico sin ser, a la vez, anticristiano. Un filólogo examina qué es lo que hay detrás de los libros sagrados. Un médico examina qué es lo que hay detrás de la generación fisiológica de este tipo que llamamos cristiano. El médico diagnosticará que esa degeneración es incurable. El filólogo terminará viendo en los textos sacralizados una pura superchería. ¿Acaso se ha examinado a fondo lo que significa la conocida historia que se inserta al principio de la Biblia, relativa al pánico atroz que experimenta Dios ante la ciencia? Evidentemente que no. Ese libro sacerdotal por excelencia comienza, como es evidente, con la mayor dificultad con que se enfrenta el sacerdote en su interior. Para él no hay nada más que un gran peligro. Luego a Dios le tiene que suceder igual. El antiguo Dios, espíritu pleno, sumo sacerdote, perfección plena, se pasea tranquilamente por el paraíso, pero se aburre de su enormidad. Y es que ni siquiera los dioses logran vencer el aburrimiento. ¿Qué hace entonces? Inventa al hombre, y el hombre resulta divertido, pero también el hombre se aburre. Dios se apiadó entonces hasta qué extremos ilimitados de esa única molestia que provocan todos los paraísos, y acto seguido creó también a otros animales. Con ello cometió Dios su primer error, porque al hombre no le parecieron divertidos los animales. Los dominó y no quiso pasar a ser un animal, mas ante esto Dios creó a la mujer. De inmediato acabó el aburrimiento, pero también se puso punto final a otras cosas. La mujer fue el segundo error de Dios. En su esencia, la mujer, Eva, es la serpiente.
Esto lo sabe todo sacerdote. De la mujer vienen todos los males del mundo. También esto lo sabe el sacerdote. En consecuencia, también la ciencia procede de ella. Solo por medio de la mujer llegó el hombre a probar el fruto del árbol de la ciencia. ¿Qué sucedió entonces? Que un pánico terrible se apoderó de Dios. El propio hombre había sido un máximo error porque se había creado un rival, pues la ciencia hace a los hombres iguales a Dios. Si el hombre se hace científico, se acaban los sacerdotes y los dioses. Moraleja: la ciencia en sí es lo prohibido, lo único prohibido. La ciencia es el primer pecado, la simiente de todo pecado, el pecado original. La moral se reduce a este imperativo: no conocerás. El resto no es más que una consecuencia de esta sentencia. Con todo, el terrible pánico de Dios nos oscureció su sagacidad. Durante mucho tiempo se estuvo preguntando: ¿cómo es posible defenderse de esa ciencia? Y su respuesta fue: expulsando al hombre del paraíso, porque la felicidad y la ociosidad incitan a pensar. Pero fue el sacerdote por sí mismo quien inventó la indigencia, la muerte, el peligro mortal del embarazo, todo tipo de miserias, la vejez, el cansancio y sobre todo la enfermedad, como medios para luchar contra la ciencia. La indigencia impide al hombre pensar. No obstante, ocurrió algo espantoso para ellos. La obra del conocimiento se fue elevando como una torre que llegó a las alturas del cielo, provocando el crepúsculo de los dioses. ¿Qué se podría hacer ante esto? Entonces el viejo Dios inventó la guerra, que separa a los pueblos entre sí y hace que los hombres se exterminen mutuamente. Siempre han tenido los sacerdotes necesidad de la guerra. Entre otras cosas, la guerra representa una grave perturbación para ese estado de tranquilidad que requiere la ciencia. Pareciera extraño que a pesar de las guerras, fue aumentando el conocimiento y con él la liberación del dominio ejercido por los sacerdotes. Así que el viejo Dios tomó una última decisión. Ya que el hombre se ha hecho científico, no me queda más remedio que ahogarlo. Espero que se me haya entendido. Ya en el principio de la Biblia se halla contenida toda la psicología del sacerdote y se puede entender que para él no hay más que un grave peligro: la ciencia, la sana idea de causa-efecto. Pero por lo general, la ciencia solo avanza cuando se dan determinadas circunstancias que le son propicias para conocer. Hay que disponer de tiempo y hay que tener inteligencia además. En consecuencia, hay que hacer que el hombre viva en un estado permanente de infelicidad. Esta ha sido siempre la lógica del sacerdote. Bien se podrá el lector imaginar qué fue lo primero que, de acuerdo con esa lógica, se introdujo en el mundo. Por supuesto que el pecado. Las ideas de culpa y de castigo, todo el orden moral del mundo, se inventaron contra la ciencia, contra la liberación del hombre respecto al sacerdote. El hombre no debe mirar hacia afuera, sino recogerse en su interior.
no debe leer dentro